Desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de enero. Gran serie. Te compre. Aquí lo difícil lo entenderás. Con el pastor José Hernández en dosis de conocimiento. Conéctate a las 8 de la mañana. Vaya las bendiciones para todos y para todas. Estamos aquí en la cabina de Unión Sin Fronteras Radio. Estoy aquí con mi esposa, la hermana Yudelis. Gracias por la invitación. Feliz día. Qué bueno estar aquí todos juntos compartiendo la temática. Hoy es lunes, ¿qué? 16 de enero. Lunes 16. ¿Qué les parece, pueblo? Lunes 16 de enero. Estamos en la serie que hemos prometido para todos ustedes. Series Te compre. Alguien me dijo, ay pastor, pero se equivocaron. En vez de N va M. Claro, cuando hay una palabra que nosotros conocemos, siempre va M, ¿no? Antes de la P. Esta es una palabra compuesta, son siglas. Te compre. ¿Sí? ¿Qué significa te compre? A ver, gente, ¿qué significa te compre? Ayúdale. El texto sin el contexto es un pretexto. ¿Qué tal? Entonces, el texto, te es texto, contexto y pretexto. Sí, entonces el texto sin el contexto, ¿qué es? Un pretexto. Es puro pretexto, no más, pura excusa. Así es. Ahora, estamos aquí con la idea de compartir con ustedes, ¿verdad, hermana Yudeli? Así es. Algunos pasajes bíblicos también. Hay pasajes bíblicos que hay que hacerle un análisis. Pudiéramos decir una exégesis. ¿Sí? Una exégesis. Ya vamos a ver qué significa exégesis. ¿Por qué? Porque hay personas que agarran textos bíblicos y tuercen las escrituras, le dan el significado que no es. ¿Y qué sucede? Hay confusión no solamente para ellos, sino para las personas que comparten esas mismas ideas. Claro, y eso pasa mucho en el mundo cristiano, ¿verdad? Así es. Sí, hay un texto que dice mata y come, ¿te acuerdas? Así es. Y entonces la gente, bueno, mata y come. Mire, hermano, aquí Dios dijo que matásemos y comiésemos lo que deseamos. No, y que lo que Dios limpió no se puede llamar inmundo. Sí. Ya que todo es limpio. Todo limpio. Entonces, un hermano dijo, la oración, dice Pablo por allí, parafraseando, lo limpia todo. Y entonces imagínate tú, los parásitos que pululan, ¿verdad?, en el tejido de la carne del cerdo, por la oración queda limpio, dicen ellos. Dicen ellos. Es una cosa desvirtuada de la verdad. Entonces toman esa frasecita, ese texto, ¿sin qué? Sin el contexto. ¿Y qué conocemos como la palabra texto, hermana Yudelis? Es el conjunto de frases y palabras coherentes que nos permiten interpretar cierta parte de la Biblia o cierto párrafo o simplemente cierto texto. Así es. Cierto. ¿Y contexto? Conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. Ajá. ¿Qué tal? ¿Y el pretexto? Es el motivo o causa simulada o aparente que se alega para hacer algo o para excusarse de no haberlo ejecutado. Entonces, el texto es lo que usted está leyendo. Por ejemplo, vamos a tomar la Biblia. Por favor. Ahora vamos a abrir la Biblia aquí, vamos a buscar algún texto bíblico. Busquemos Colosenses. Vamos a buscar Colosenses, por ejemplo, aquí. Colosenses, vamos a ver, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Ajá. ¿Qué versículo es que queremos leer aquí? Colosenses 2:14, creo que es. Ajá, o 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de sábados, lunas nuevas o fiestas. ¿Qué les parece? Y viene el hermano y dice, ustedes son vegetarianos. Y la Biblia dice que no me juzguen en comida o en qué. O en bebida. O en bebida. Y ustedes son sabáticos. ¿Y qué? ¿Y sabático qué quiere decir? Reposo. Sí. Día de reposo. Que guardan el sábado, ¿verdad? Entonces nos señalan. Y con este texto dice, vamos a echar por tierra la doctrina adventista. Del séptimo Ese día. es el texto. Ahora,
¿Cuál sería el contexto? El contexto es lo que está ¿dónde? Detrás del texto, antes del texto y después del texto. del texto. Entonces, hay reglas para la interpretación bíblica. Y no podemos nosotros caer en eso de que, no, sí, hermanos queridos, esto es así, es asá. Y solamente con el texto, bueno, la gente forma una idea y forman distintas doctrinas. Es una cosa espantosa eso, espantosa. No podemos nosotros caer en ello. Recordamos nuestro número de WhatsApp, más 58 424 524 5260. Recuerden interactuar con quienes, con nosotros. Si hay que interactuar, debemos compartir. Recuerden que Dios ama al dador alegre. ¿Qué hizo Dios con los panes en el desierto? Cristo hecho carne. Lo multiplicó, lo compartió con la multitud. Así, Dios hecho carne compartió. Tú y yo debemos compartir el link. Se está enviando el link a las redes. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a compartir el link con nuestros contactos. Si tiene una lista de difusión, si tiene algún grupo, bueno, vamos a compartirlo con el grupo. Es importante eso. Sí, estamos en la serie prometida para todos ustedes. ¿Cómo se llama la serie? Te compre. Te compre. ¿Y qué significa te compre? Texto, contexto y pretexto. Y pretexto. Y analizándolo, esto quiere decir que no podemos guiarnos solamente por lo que dice el texto, ¿verdad? Hay otro pasaje bíblico que es un poco complejo. ¿Te acuerdas, Joel? El de Gálatas. Dice, malditos los que dependen de las obras de la ley. De la ley. Y como nosotros honramos la ley de Dios, dice que somos como malditos. Es una mala interpretación de la Biblia. Por ejemplo, hay otro pasaje que está en Lucas, creo que es 32, que habla del creo que es Lucas 23:42, que habla del ladrón en la cruz, ¿te acuerdas? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Cristo? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay cierta problemática allí, Si usted está interactuando con nosotros, nos está viendo, y quiere interactuar, desea interactuar, puede hacerlo. Mándenos un pasaje bíblico un tanto difícil, que la gente usa para levantar una doctrina o echar por tierra una verdad. Así que puede interactuar con nosotros, puede escribirnos. Tenemos a la community manager, hermana Keila de Carmonas, en Barquisimeto, ¿sí? Tenemos aquí a Katherine en los controles, a Caroline contribuyendo con el diseño y un tanto en las redes. Y aquí está mi esposa Chudelis Rodríguez. Así que vamos a estar pendientes, estimados amigos y amigas, porque estamos en Te Compre. ¿Qué significa Te Compre? Escríbenos por las redes sociales. Y dinos qué significa la frase Te Compre. Hemos usado esas siglas. Te Compre. Bien, vamos a ver aquí lo que dice la palabra del Señor. Hemos tomado algunos pasajes bíblicos que la gente toma para eso. Ahora, una correcta, hermana Yudelis, interpretación de la Biblia, sería hacerle un estudio, ¿verdad? El texto. ¿Y eso cómo se llamaría? Una exégesis. Ajá. ¿Y qué significa la palabra exégesis? Pues es el análisis del texto. Sí, del texto o del párrafo. Y la Biblia nos dice, pues, reglón tras reglón, un poquito aquí, otro poquito allá, comparando un versículo con otro, buscando las citas, buscando el significado, y así nosotros podemos comprender lo que realmente nos quiere decir el versículo. Y claro, utilizando el antes y el después, el anterior del texto, y así podemos comprender claramente cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, haciendo la exégesis. Ajá. Entonces, la exégesis consiste en considerar el texto bíblico o el texto que usted está leyendo de manera objetiva para extraer el significado
significado. O sea, yo necesito, cuando voy a estudiar la Biblia, previa oración, yo necesito saber qué es lo que me dice a mí la Biblia, ¿verdad? ¿Qué es lo que me dice a mí el texto? ¿Esto se llama cómo? Exégesis. Exégesis. Vamos a repetir la palabra exégesis. ¿Qué es? Consiste en considerar el texto de manera objetiva para extraer su significado. Parafraseando, ¿qué es lo que me quiere decir a mí? El texto bíblico. Ahora, si yo voy con ideas preconcebidas, ¿sí? Y voy al texto bíblico a hacer un análisis bajo las ideas preconcebidas, ¿cómo se llama eso? Eisegesis. Es una manera como errónea, ¿verdad? Del estudio de la Biblia. ¿Y qué significa eisegesis? Dice que es el proceso de interpretar un texto de tal manera que el lector introduce sus ideas generalmente de manera subjetiva. Una interpretación específicamente de las escrituras que refleja las ideas personales o el punto de vista del intérprete. Leer un texto, algo que no se encuentre allí. Leer en un texto algo que no se encuentre allí. En otras palabras, colocar, como decía usted, las ideas preconcebidas que tenemos sobre alguna palabra que el Señor pues realmente no haya dicho. Y que así no solamente influimos en nuestra mente, sino que triste y lamentablemente se influye en la mente de muchas otras personas. Hay personas que quieren levantar un castillo, ¿verdad? Religioso o de ideas. O levantar una doctrina. Y como hicieron los testigos de Roosevelt, ¿no? En Isaías capítulo creo que es 41 dice: vosotros sois mis testigos. Y de allí se agarran. Y se levantó la estructura de los testigos de Roosevelt. Entonces, ¿te das cuenta? Ahora, hay gente que dice: bueno, hermanos, yo no quiero que la mujer predique en la iglesia. No quiero que la mujer predique en la iglesia. Y toman un pasaje del apóstol Pablo, ¿verdad? Que escribió, creo que fue a los Corintios. Y dice la mujer: calla en la congregación. Y se aferra de allí. Porque primero fue creado ¿quién? El hombre. El hombre, y la mujer no. Y la mujer debe callar en la congregación. Otros hombres, para tener bastante prole, generaciones, hijos, ¿qué texto agarran? Hay un texto en la Biblia también. ¿Cómo dice ese texto? Que la mujer se salvará engendrando hijos, teniendo hijos. Se usa más que todo en la población o en el mundo pentecostal. Se utiliza mucho eso. Y por eso hay muchas cristianas que dan a luz y dan a luz y dan a luz y dan a luz, porque esa es la forma de ellos creer que hay una salvación para la mujer. Sí, entonces la mujer se salvará ¿cómo? Engendrando hijos. Toman ese texto sin ¿qué? Sin el contexto. Sin el contexto. ¿Y qué es el contexto? Lo que está como antes y después. Y entonces empiezan a embarazar a esa pobre mujer. Y tenga muchacho, y la mujer, ¿qué pasa? Cuando engendra vida, queda ella. Vida. Se va desgastando. Se va desgastando. El calcio, ¿verdad? El cabello se le cae. Pierde las fuerzas. Todo, los huesos. Envejece rápidamente, lo dice el testimonio. Ahí en el campamento, ¿te acuerdas? Con la hermana que nos contó una historia. Un hermano que dijo: bueno, la mujer se salvará engendrando hijos. La matriz de mi mujer, ¿cómo es? Fértil. Fértil. Y engendró no sé cuántos muchachos, como 8. Y vino el COVID, ¿qué hizo? El hermano perdió la vida, o la persona perdió la vida. Perdió la vida. Qué terrible eso, ¿no? Y los niños andan pidiendo, mendigando, diría uno, de casa en casa para conseguir alimentos. Es triste la situación. Entonces, hermano, ahí no se deje engañar usted. Claro, no a todos se le va a hacer una exégesis. Y cada texto hacerle una exégesis, ¿no? Hay cosas que están claras, sobreentendidas. Pero hay cosas de doctrinas o doctrinales o proféticas que realmente necesitan una correcta interpretación, un estudio. Vamos a ver unos 5 o 6 pasos para aplicar una correcta interpretación a un texto bíblico. Si usted tiene algún texto difícil de entender, puede escribirnos al privado o al público. Más 58 424 524 5260. Puede escribirnos allí, ¿sí? Recordemos que estamos en tu programación Dosis de
conocimientos para tu bienestar espiritual. espiritual. Y estamos en la serie que inició hoy. ¿Hasta cuándo? Hasta el viernes. Hasta el viernes. Todos los días A las 8 de la mañana. te compre. ¿Qué significa te compre, estimado amigo y amiga? Texto sin contexto, que es Pretexto. un pretexto, te compre. Así es, la Biblia dice en Proverbios 4:18, la senda del justo Es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces necesitamos crecer espiritualmente. No te dejes engañar. Mateo 24:4, ¿se acuerdan? Vamos a leerlo. Mateo 24:4, y creo que es Mateo 24:24 también, que aplica esa escritura para nosotros. Vamos a ver, porque el Señor da muchos consejos a sus siervos y a sus siervas. Vamos a ver la técnica aquí en el sistema. Hermana Catherine, pendiente con los mensajes aquí. Por ahí está la community manager respondiendo, y nosotros aquí vamos a leer. 24:4. Sí. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Vio? Mira que nadie ¿qué? Os engañe. Os engañe. Y ¿cómo dice el 24:24? Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Qué tal? Qué tremendo. Engañarán, si fuese posible, ¿a quiénes? A los escogidos. A los escogidos. No, hermano, que aquí dice la Biblia que hay que irse al campo y debemos estar en el campo. Es un pasaje del Espíritu Profecía. Y eso sabemos nosotros, que tenemos que irnos al campo. Así es. Pero hay gente que se va sin la previa preparación. Necesitamos hacer un análisis nosotros. ¿Qué vamos a hacer en el campo? Usted sabe de tierra, el lugar que vamos a escoger y cómo son las tierras. ¿Son del INTI? ¿Son privadas? ¿Qué va a pasar con los muchachos que usted lleva al campo? ¿Van a estar satisfechos esos muchachos allá? ¿Se van a preparar? ¿Cómo lo va a preparar usted? Porque hay hermanos que se han ido al campo y se han regresado con las tablas en la cabeza. Como se dice coloquialmente. Y hay hermanos que han fracasado, ¿oyeron? Hermanos que tienen 20, 30 años en iglesia, que escucharon esa doctrina, irse al campo, y se fueron al campo sin previa preparación. ¿Y qué sucedió? Hasta los hijos se rebelaron, ¿no? Se rebelaron contra la iglesia, contra la organización. Qué tristeza es eso. ¿Estamos en contra de irnos al campo? No. Jamás podemos irnos, pero hay que analizar bien el caso. Entonces, no se deje engañar, hermanos queridos. No, que aquí la mujer se va a salvar engendrando ¿qué? Hijos. Vamos a hacer el análisis, la exégesis de ese pasaje bíblico. ¿Por qué lo dijo el apóstol Pablo? ¿Cuándo lo escribió? ¿A quién se lo escribió? Está también deberíamos sacar una serie. Bueno, aquí está eso, el TLC. Tiempo, lugar y circunstancia. Manacate, esto se volvió aquí una cosa extraña. Ajá, tiempo, lugar y circunstancia. Entonces, la exégesis, ¿qué es? Es considerar de manera objetiva lo que el texto me quiere decir. Y yo voy a extraer la enseñanza bíblica. La eisegesis, que dijo la hermana Yudeli, es tener ideas como subjetivas, personales, e inculcársela ¿a dónde? Al párrafo bíblico. Es una manera como incorrecta de interpretar la Biblia. Está también lo otro que se llama la hermenéutica. ¿Y qué es la hermenéutica? Es la interpretación de los textos. En especial de aquellas obras que son consideradas como sagradas. Sagradas, sí es. Muy bien, la hermenéutica. Vamos a ver, antes de llegar a los pasos, tenemos más o menos como 6 pasos, más o menos, 6 pasos para analizar la Biblia. Bien, vamos a ver quién nos escribe por aquí, hermana Yudelis, prontamente, porque el tiempo hoy está corto, realmente. Tenemos aquí a la hermana Karen Hernández. Qué guapo. Gracias. Dios me lo bendiga. Saludos desde Acarigua, Estado Portuguesa. Hermana Carole, gracias. Karen. Samuel Rodríguez. Saludos. Así es. Interesante. Ajá. Ayer me escribió un hermano y dijo, te compres con M.
Bien, Jorman Carmona, feliz día, esposos Hernández, Dios les bendiga siempre. Saludos desde Barquisimeto hasta Olara, al pastor Jorman. Saludos, querido pastor, y a su familia. Saludos para ti y para tu gente, Jorman. Keila, feliz día, hermanos, muchas bendiciones. Me alegra verle acompañado. Saludos para su bella compañera. Interesante serie. Hay muchos textos mal interpretados, así es, hermana Keila. Si usted tiene algún texto bíblico que vea que tiende a confundir, envíenos. Aquí se lo explicamos. Está Yudeli, ¿no? Para que le explique. Yudeli le va a hacer la exégesis y no la eisegesis. Feliz día, Dios les bendiga grandemente. Beatriz, Julián Rovira. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Muy bien, tenemos aquí Isaías 66:24 para analizar. Bien, estamos pendientes. Por cielo, buen día, bendiciones a todos, en especial al equipo del programa, Pastor Arcadio y esposa. Gracias, hermana. Natacha, saludos, Natacha. Desde Guarenas, así es. Anner Prado, Romanos 14:2, porque algunos cree que se ha de comer todas las cosas. Ajá, otro enfermo con legumbre. Muy bien, vamos a analizar ese caso. No será hoy, será para mañana con ayuda del Señor. Sí, el que come no menosprecie al que no come. Muy bien, ese es un programa completo, ¿oyeron? De Romanos 14. Es muy bello la interpretación de ese capítulo de Romanos 14. Silvia Etel Sánchez Díaz. Bien, buenos días, un maravilloso y hermoso día. Así es, mi hermana. Salmo 1 Samuel 28:15, ¿qué dirá Yudeli? Habla sobre la pitonisa que supuestamente trajo Samuel. Muy bien, Samuel. Para mañana, si Dios quiere, vamos a tomar estos pasajes para hacerle la exégesis y no la eisegesis. ¿El mundo qué le hace? La eisegesis. La eisegesis. Ideas preconcebidas. Dígame la inmortalidad del alma que está tan popular, ¿verdad? ¿La inmortalidad de qué? Del alma. Del alma. Bien, estimados amigos y amigas, estamos aquí en Dosis de Conocimiento para tu Bienestar Espiritual. Este es un abreboca de la programación de la serie Te Compre, y no va con M, recordamos. Si es correcto que antes de la P va que M, pero son siglas o iniciales que estamos utilizando. ¿Qué significa Te Compre? A ver, los que están en sintonía, ¿qué significa la palabra Te Compre? Bien, usted sí vio el pasaje, ¿no? Era de la pitonisa que decía Samuelita. Si quiere lo lee, por favor. Primero de Samuel 28:15. Dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Así es, muy bien. Entonces, ese es un pasaje bíblico interesante. El capítulo 28 de 1 de Samuel y Romanos 14 es maravilloso para analizar. Y hay varios pasajes de Isaías que son un tanto complejos. Pero, como dijo Yudel al principio, Isaías 28:10, un poquito aquí, y otro poquito allá. Recuerda que hay que analizar el trasfondo histórico de todo. Bien, vamos a ver 6 pasos. ¿Para qué? Para aplicar una buena exégesis. 6 pasos más o menos. Primero, ¿qué deberíamos hacer, hermana Yudeli? Leer y releer el texto en distintas versiones o traducciones. Así es, correcto. Usted tiene que tomar esos textos bíblicos y leerlo, ¿sí? En las distintas versiones de la Biblia. Y usted dice, bueno, ¿por qué dijo este escritor? Ajá, ¿y por qué esta la traduce así? Usted va a empezar a hacer su análisis en su casa, ¿sí? Del pasaje bíblico. Y luego de leer y releer y compararlo con distintas versiones, viene el segundo paso. Análisis del contexto. Escritor, fecha, lugar y destinatario. Ajá, el análisis del contexto. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué este señor o este hermano o este apóstol o este profeta dijo esto? ¿Y a quién ¿Sí? se lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo lo escribió? El lugar de origen, ¿verdad? Y el destinatario. ¿Hacia quién le dirigió él esta carta? Allí se aplica lo que es TLC. Tiempo, sí, lugar y circunstancia. Y circunstancia. El tercero sería el análisis del texto, las variantes textuales. ¿Por qué se usa esa palabra y cuántas veces la usa? ¿Cuántas veces se usa? ¿Por qué el escritor usa estas palabras? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Y cuántas veces la usa? Y alguna otra referencia bíblica donde se usa esa palabra. Sería el tercero. El cuarto sería identificar la idea
Exegética. Exegética. Es hacerle preguntas a ese pasaje bíblico. Estas son técnicas para extraer lo que quiere decir el texto bíblico. Y yo pienso que este es el corazón también de la programación, ¿verdad? Es entender, o sea, ¿qué me quiere decir a mí el pasaje? Bíblico. Bíblico. Y para eso yo le voy a hacer preguntas al pasaje. Pregunta, por ejemplo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, en esos pasajes podemos hacer estas preguntas y hacerle el análisis para mañana, ¿verdad? Algunos de los pasajes bíblicos que enviaron los hermanos para analizar. Entonces, para mañana, esta tarde tenemos trabajo nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer el análisis en base a esto. ¿Qué? Por ejemplo, hay una colisión de dos motos. Chocaron aquí en la redoma de la India. Entonces, hubo un accidente vial. Dos motocicletas que hicieron, chocaron. Entonces, la pregunta sería, haciendo el análisis para ellos allí, ¿qué sucedió? Un accidente. ¿Quién se involucró en esto? Dos motorizados. ¿Cómo fue? Bueno, venía el hombre con su teléfono o venía distraído y el otro o se tomó, no vio el semáforo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo? Tácata, chocó. ¿Cuándo? Ahorita, no hace mucho, vino el accidente. ¿Dónde? En la redoma de la India. ¿Por qué? Por negligencia. Entonces se hace un análisis con estas preguntas y eso lo usan los periodistas también. ¿Sí? Los periodistas usan este sistema, los que estudian la hermenéutica y hacen los análisis bíblicos, que la hermenéutica es una herramienta, colocan estas preguntas y se lo hacen ¿a quién? Al pasaje bíblico. Vamos a repetir. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ajá. ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Así es. Bien, el propósito, el quinto paso sería, ¿propósito de quién? Del texto. Del texto. ¿Por qué? Se escribió. Se escribió. ¿Para qué? Se escribió. Se escribió. ¿Qué instrucción tiene para la iglesia cuándo? Hoy. Y en el análisis, el estudio exegético de la palabra de Dios, también es importante entender qué concepto tenían quienes. Los padres de la iglesia y otros historiadores. Sí, porque recuerde que los apóstoles murieron, ¿verdad? Entonces ahora llegaron los que se le llaman los padres de la iglesia, que es por ejemplo Clemente de Alejandría, Ireneo de León. Y hay escritores también, por ejemplo, un escritor muy sobresaliente que se llama Flavio Josefo. Entonces, tomar la información de estos padres de la iglesia, ¿sí? Y de algunos escritores de la época, a ver, ¿por qué dijo esto? ¿Cuál fue el contexto? ¿Sí? El contexto. O sea, 6 pasos. Primero que dijimos, leer y releer el texto. El texto bíblico con distintas versiones o traducciones. Hay varios, en Google hay varios programas, ¿no? De que tienen 100, 200 Biblias con diferentes interpretaciones, o sea, años, traducciones. Segundo, análisis del contexto, fecha, lugar y destinatario. Tercero, análisis del texto, variantes textuales. Ajá. ¿Por qué se usan esas palabras y cuántas veces se usan? Cuarto, identificar la idea exegética con preguntas que hemos dicho: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. El propósito de quién? Del texto. ¿Cuál es la lección o la aplicación para nosotros en esta época? Si aplica o no aplica. ¿Sí o no aplica? Y recordemos que un texto fuera de contexto, ¿qué es? Puro pretexto. Puro pretexto. ¿Qué es cuando uno lee el pasaje bíblico? El texto es lo que está allí, la línea, el parrafito que usted está leyendo. ¿Y el contexto qué sería? Lo que se encuentra. El antes y después. Y el después. Así es. Si no se hacen estos análisis, entonces se pueden torcer las escrituras o malinterpretar, ¿verdad? Para la propia perdición. Entonces hay personas que si no aplican la exégesis, el estudio correcto de la Biblia, entonces podemos caer en un literalismo. Todo es literal. Y no hay espacio para analizar los géneros literarios, ¿verdad? Ni las figuras literarias. Por ejemplo, las parábolas. Muy usadas por nuestro Señor Jesucristo. Las alegorías. El símil.
o la Sí. metáfora. Una metáfora. Entonces la gente no va a aplicar esto. No, porque esto es literal todo. No. También se puede prestar, si no se hace un correcto análisis del texto bíblico, se puede prestar para una Manipulación. manipulación. ¿Y qué es la manipulación? Dice que es hacer referencia al acto de intentar influir en las emociones de los demás para que actúen de una manera específica o sientan algo determinado. Manipulan a las iglesias, a las congregaciones. Ujú. Triste. Es triste eso. Un hombre pues ya tenía varias mujeres. Porque le digo que estamos en la era patriarcal. Porque no tenía varias. Bueno, ¿cómo es? Moisés no, Abraham, Jacob. Tuvieron varias mujeres y que él tenía que tener varias mujeres. Manipulaba con pasajes bíblicos. O se puede crear dogmas, principios o doctrinas sin fundamento. También, si no se hace un correcto análisis de los pasajes bíblicos, podemos caer en ¿qué? En un Autoritarismo. así es, una Dominación. dominación de poder, o sea, ejercido de forma autoritaria, pues, dominante, déspota. No podemos llevar a la grey de Dios así. No podemos llevar a la grey de Dios así. Así que, estimados amigos, estimadas amigas, estamos llegando al final de la programación de la introducción de Te Compre. Compre. Así es, Te Compre. Te Compre. Así es, Te Compre. ¿Alguien más escribió, Catherine? Te Compre. ¿Qué significa la palabra Te Compre? Texto, contexto y pretexto. Y pretexto. Así que Dios les bendiga a todos, les guarde pendiente porque ahora viene la programación. ¿Qué programación viene al momento, Catherine? Juventud activa. Juventud Activa con nuestra hermana Keila Pérez. Keila Pérez de Carmona. Así es, leemos el último mensaje que tenemos por aquí. Aquí sería ¿quién? Nancy Mujica. Saludo desde Barina, de parte de Nancy Mujica. Excelente programa, gracias. Muy bien, así es. Recuérdese de mi situación. Ya hizo la llamada cruzada. Ay, la hermana Nancy, la que vino de Panamá. Qué pena, hermana. Sí, estamos en eso. Hoy, si Dios quiere, se resuelve eso. Así es, Te Compre, el texto sin el contexto, que es un pretexto. Así es, muy bien. O sea, el texto habla, dice Samuel por allí. Bueno, muchas gracias por interactuar con nosotros. Vayan las bendiciones para todo. María Abreu, muy buen día a todo el equipo de la radio. Gracias por enseñarnos la escritura. Poncia Castillo, Joeli. Saludo desde Chile. Bendiciones, hermana Poncia. Para ti. Dios le bendiga. Para tu familia, Carolina Calcaño. Lismar, hola, Dios les bendiga. Aquí estamos en sintonía. Qué bueno, desde Acarigua. Nancy Mujica, bendiciones. Poncia, María Abreu, Elena Roca, bendecida mañana, mis hermanos. Aunque llego tarde al programa, me doy cuenta de lo interesante del mismo. Luego veré completo. Muy bien, en tiempo diferido. Bueno, vayan las bendiciones para todos. Gracias por escribirnos. Hagamos una oración. Gracias, Padre, porque nos permite estudiar tu palabra. Ayúdanos a hacer una correcta interpretación mediante la ayuda y la iluminación de quien inspiró la Biblia, es decir, del Espíritu Santo. Y ayúdanos a utilizar estas 6 herramientas para hacer un correcto análisis y compartir este mensaje con todas las almas. Bendice a la audiencia, bendice al equipo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de enero. Gran